Oh, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos, Hola buenas Juan tardes. Carlos. Hola Juan, Hola, Juan Francisco. Carlos. Hola Hola. Luis. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola están? Juan Carlos, buenas tardes. Hola Wilson. Bueno, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal fin de semana pasaron? ¿Votaron? Yes. ¿Ganaron? ¿Perdieron? ¿Qué pasó? Una sorpresa, ¿no? Lo del movimiento indígena. Bastante bien, interesante. Bueno, siempre hemos sabido que tienen bastante fuerza, ¿no? Ahora lo han demostrado de sobremanera. Bueno, eh, el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de las cargas, ¿sí? Por lo tanto, pues teníamos una actividad de preparación que era encontrar, o mejor dicho, hablar acerca de las diferencias que considera el Ashton para lo que es la carga de viento WL y W sub S, ¿no? Entonces, arrancamos como siempre con preguntas, de pronto preguntas que les hayan surgido de la anterior semana, de lo que vimos o de lo que revisamos la anterior semana. Y si no hay preguntas acerca de eso, Yo sí pues tengo una pregunta. continuamos. Dime. No me quedó del todo claro así, hasta viendo los ejemplos del libro, para calcular las fuerzas de frenado con respecto a mi puente, o sea, la de frenado y la centrífuga. No sé, habían cosas que no sabía si es que tenía que tomarles en cuenta. No me quedó claro y, o sea, no sé si es que haya cómo hacer algo así como ejercicio, como para poder darse cuenta de las cosas. Muéstrame qué es lo que no te quedó claro. Puntual. Ya te veo. Pero Juan Carlos, una pregunta. Dime. Para la carga centrífuga igual se aplica para los carriles que estén en el mismo sentido, ¿verdad? No, para todos. Porque no Para todo. importa. No importa si está circulando en un sentido o el otro, la fuerza siempre va a tratar de que todos los vehículos estén saliendo de la pista, o mejor dicho, de la vía. Entonces, solamente la fuerza de frenado. La otra se calcula para los cuatro, o para el número de carriles que tú tengas. Ya, perfecto. Gracias. O sea, veo, mi duda en general es, no sé si es que estoy haciendo bien, porque no le entendía el libro del todo, porque no, o sea, no es que me escribí notas sobre las cosas en el deber, sino calculé, dije, después de ver el libro, dije, así ha de ser, y, y ya, por ahí es mi duda más que todo. Ya, pero ¿qué parte es lo que te genera duda? O sea, ¿qué parte es lo que no Con entendiste bien? respecto a los carriles, más de todo, porque yo tenía en caso de mi puente eran dos carriles de ida, o sea, en una sola dirección. O sea, el puente solo tenía dos carriles de ida. Ajá, solo porque era parte de un intercambiador, entonces. Ya, o eh, sea, el puente solamente tenía dos carriles de ida. Ya, ¿cuál es la duda? no sé si es que tengo que calcular para, cosa tomando en cuenta los dos o solo para uno, especialmente para la de frenado, para la de frenado, sí. Ya, y en el ejemplo del libro, ¿qué es lo que no entendías? Esa parte quiero saber, o sea, ¿qué parte tú revisaste el ejercicio del libro, qué parte del ejercicio del libro no entendiste? O sea, el enunciado me... No sé cómo hacer claro esto para que no suene como que no revisé nada, pero no me quedó, tal vez no me quedó claro si es que eran dos carriles de ida, o uno de cada, o uno de cada sentido. Eh, Tal vez esta confusión en el enunciado que al final no entendí. Porque sí le multiplica por dos para calcular la fuerza de frenado, porque no era un puente en curva, sino era un puente recto. Sí, pero no importa. O sea, es que ahí no importa para la fuerza de frenado, no importa
realmente cuál es si es curva o si es recto. Solamente necesitas la longitud, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden esa parte? Bueno, entonces aquí les voy a proyectar lo del ejercicio que estaba explicado en el libro. A ver, aquí. Ahí se mira. Sí, Ya. Sí. Entonces, aquí lo único que dice es, bueno, la fuerza de frenado se calcula con los dos carriles que transporta el tráfico en la misma dirección. Ese es tu caso. ¿Sí o no? sí, exacto. Entonces, asumiendo que a futuro los dos carriles transportan tráfico en la misma dirección, ¿sí? Entonces, tú tienes dos carriles funcionando al mismo tiempo. ¿Cuánto es el factor de múltiple presencia de carril para dos carriles? 1. ¿Ya? Entonces, el factor de múltiple presencia de carril es 1. Y literal aquí lo único que se hace es multiplicar pues la fuerza de un camión por el 25% por las dos vías por el factor de múltiple presencia de carril. Ya. Creo que mi problema fue en la lectura. Como Juan que no, o Carlos, sea, creo que no me di cuenta de si es que me decía que eran o en el tráfico en la misma dirección o era en diferentes direcciones. No, pues, pero si ahí Sí, dice, sí, exacto, sí. Creo que fue mal leído mío. Perdón. ¿ya? Entonces, ya, ahí básicamente haces el análisis, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, en este ejercicio, ¿sí? Estamos hablando de que hay dos vías y él asume el peor efecto de que sean dos vías, ¿sí? Porque la multiplicación de dos vías por el factor m, que es 1, pues da 2, ¿sí? Pero yo podría decir, bueno, como ingeniero, yo puedo decir, bueno, pero puede ser que solamente circule un vehículo sobre el puente. Entonces yo tengo la multiplicación del factor para un solo vehículo es 1.2, que multiplicado por una vía me daría la multiplicación de 1.2. Entonces, ¿cuál es más crítico? Pues en este caso que la fuerza de frenado es que los dos carriles, ¿sí?, estén funcionando al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué sería este caso lo más crítico, ¿no? Y ya, y básicamente aquí pues son lo que se especifica aquí, que es lo que vimos en clase, ¿no? El Sí, 25% del peso del camión, del tándem, o el 5% de los ejes del camión, los que alcancen dentro de la estructura, que en este caso, pues como el puente son 60 metros, alcanza completamente el tándem y el camión, ¿sí? Más los 60 metros de la línea de diseño por dos carriles por el factor de múltiple presencia de carril, ¿no? No es nada más. ¿Listo? Ah, ya sé cuál es otra, era otra de mis dudas, tal vez no me quedó claro si es que tiene, o sea, solo calculo como para un camión o un tándem que está en el puente, o digamos que el puente es de 60, no, es de 60 metros, de 100 metros y entran más de un tándem, calculo para el número de tándems que entran o solo para uno. Uno, Ya, ya, está bien, eso. un camión o un tándem a la vez por carril, ¿no? Entonces, si yo tengo 5 carriles, pues habrán 5 camiones o 5 tándems, ¿no? ¿Listo? Alison, creo que tenías una pregunta. sí, Juan Carlos, y es que mi puente tenía o sea, un carril por circulación, por sentido de circulación. En ese caso sería una, ¿verdad? O sea, 1, ajá. Y el factor de multiplicación, en cambio, sería 1.2. 1.2. Ya. 1 por 1.2. Y ya. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Juan Carlos, una pregunta. Cuando usted toma el radio, ¿se toma como que el radio interno de la curva o el radio como externo? Porque dependiendo del ancho, creo que sí varía. O sea, a mí me variaba. Más o menos. ¿Del Claro. eje puede ser? Digamos que ahí tendríamos que tomar el radio al centro, ¿no? El Ya, radio al centro de la vía. ok. Mm, podrías hacer el cálculo un poco más en detalle, ¿no? Digamos que se supondría que tú tendrías diferentes fuerzas centrífugas por cada carril, porque el radio va cambiando de 3 metros, 365 en 365, ¿me Ujú. entiendes? Entonces, para el carril más cercano, pues la fuerza centrífuga será con el radio al centro del carril más cercano y así le puedes ir calculando.
O puedes suponer que sería el peor caso, que tengas digamos, el radio que te produzca una fuerza más grande y se lo aplicas a todos los carriles. Entonces, cualquiera de las dos es una buena asunción. Ya, ok, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta de casualidad? ¿No? Bueno, listo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de otro tipo de fuerza, ¿sí? Que son fuerzas también de diseño de elementos como los bordillos y las barreras. ¿Listo? Entonces, la anterior clase, nosotros habíamos hablado un poco acerca de las cargas sobre puentes peatonales y las cargas sobre las veredas. Con eso terminamos. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las cargas por cierto, ustedes no están viendo mi... Eso te iba a decir. Dame un segundo. Listo. Ahí sí, ¿no? Cargas en bordillos. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con bordillos? Los bordillos son los elementos que van a ser como el extremo de la vereda o del andén. ¿Listo? Entonces serían como este tipo de elementos. ¿Los ven? Sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro del diseño, generalmente dijimos que para puentes que tengan una circulación baja, ¿sí? El Ashton me permite dividir la vía o por donde transitan los vehículos con una vereda directamente, ¿no? Sin embargo, para tráfico de alta velocidad, pues yo esa parte no lo voy a poder utilizar, ¿sí? O debería poner una barrera de concreto para protección de los peatones, ¿listo? Entonces, en este caso, me imagino que todo el mundo ha visto un bordillo. ¿Han visto cómo se construyen las veredas cuando nosotros en las que nosotros caminamos? Alguna vez seguramente. Se dan cuenta que primero instalan el bordillo, ¿sí? Y después compactan lo que es la parte donde nosotros pisamos, ¿no? Entonces, a este elemento es al cual nos estamos refiriendo. Ahora, la fuerza en los bordillos, ¿sí? Se va a aplicar, ¿sí? A una parte, a una distancia que sea 25 en la parte superior del bordillo o máximo a 25 centímetros del nivel de la calzada. Entonces, en este sistema, yo aquí tendría el nivel de rodadura y esta altura debería ser en donde yo aplico una fuerza de 750 kilogramos fuerza por metro, debería ser a menos de 25 centímetros. ¿Sí? Sí. Sí, el bordillo es más alto de 25, pues yo lo voy a aplicar a 25 centímetros. Y si es más bajo, pues en la parte superior de la cabeza. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros sacamos la sección transversal de este elemento, fíjense que el bordillo es como una cosa así, ¿no? Entonces, en el bordillo, nosotros vamos a tener, si yo viera el dibujo, yo voy a tener aquí mi bordillo, voy a tener aquí el nivel de rodadura. ¿Listo? Entonces, la fuerza, nosotros lo vamos a diseñar para que la fuerza sea una fuerza distribuida por metro lineal de bordillo de 750
kilogramos fuerza por metro lineal, ¿ya? Entonces, ¿eso cuánto equivale en kilonewtons? Que sería, pues, de pronto la unidad que nos interesaría también del sistema internacional, ¿no? Entonces, 750 kilogramos fuerza vienen a ser 7.36 kilonewtons por metro lineal. ¿Listo? Entonces, esa es la carga para la cual vamos a diseñar, pues, lo que serían los anclajes del elemento del bordillo. ¿Listo? De ahí también tenemos lo que serían las cargas sobre las barreras de concreto. ¿Listo? Entonces, resulta que cuando nosotros hablábamos un poco acerca de los elementos que conforman la superestructura del puente, hablábamos de las barreras, ¿no? Entonces, estas barreras, ¿sí? Primero que todo, pues su función es, ¿no? Desviar la fuerza transmitida por un vehículo al momento de chocar. ¿Listo? Entonces, esta fuerza tiene gran importancia para el diseño del voladizo del puente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo van a realizarse el diseño de estos elementos, ¿no? Entonces, sucede que en general yo voy a tener que primero realizar una clasificación, ¿sí? De las barreras que yo voy a colocar en función de la velocidad de diseño de mi puente, ¿no? Entonces, como primer paso, las fuerzas de diseño dependen del vehículo más grande que se espera transite sobre el puente. ¿Listo? Entonces, de ahí nosotros vamos a tener una clasificación y vamos a tener unas fuerzas. ¿Listo? Entonces, sobre el puente, en la barrera, yo voy a tener todas estas fuerzas. Por ejemplo, la fuerza FL, ¿sí? Que es una fuerza que es longitudinal distribuida sobre la barrera. Después voy a tener una fuerza F sub T, que es la fuerza transversal sobre la barrera, y después voy a tener una fuerza F sub B, que es una fuerza vertical sobre la barrera. ¿Listo? Entonces, estas fuerzas van a tener unas longitudes o unas distancias de ubicación. Entonces,
las fuerzas Ft y Fl van a estar ubicadas a la altura h sub e. Y van a tener una longitud que va a ser igual a LT o LL y LB. ¿Listo? Entonces, estas van a ser prácticamente las distancias que yo voy a tener que considerar para la carga y para la magnitud de la carga sobre el voladizo. Espero que todo el mundo entienda pues que el voladizo del puente pues es aquel sección o aquel pedazo de losa que sobresale de la viga exterior del puente. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener por aquí también que en mi diseño, esas ya están dadas las fuerzas de diseño en según el Ashton. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener aquí una tablita que el Ashton me dice a mí cuáles son las fuerzas en función de la clasificación que necesito de baranda. Entonces, no es lo mismo una baranda para una viga terciaria que una baranda para una viga principal, ¿sí? Que une, pues, no sé, dos municipios principales, ¿no? O los de la Panamericana, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, aquí el proceso se basa en identificar qué tipo de barreras tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí la clasificación va a estar con la clasificación de TL1 hasta la TL6. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, TL1, ¿sí? Son aquellas barreras. Voy a subir un poco esto, ya. ¿Sí? De uso para velocidades bajas de tránsito. Y puentes con bajo volumen de tránsito. ¿Listo? O sea, pues los puentes más sencillitos por ahí, ¿no? Y de ahí tendríamos el TL6, ¿sí? Que sería la clasificación más grande, que se usa para barreras que esperan, perdón, el tránsito de vehículos de gran peso, como tanques o camiones cisterna. Y en ubicaciones desfavorables sobre el puente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una ubicación desfavorable, por ejemplo? Entonces, hagamos de cuenta que cuando tenemos puentes, una ubicación desfavorable sería un puente que venga en curva, ¿me entienden? Entonces, si es una curva muy cerrada y viene un camión cisterna, todo el mundo entiende que un camión cisterna es esos que llevan agua, ¿no es verdad? Entonces, si viene un camión cisterna y de pronto colisiona porque el puente estaba en una curva, pues ese tipo de barreras deben ser pues bastante fuertes para evitar que el camión o el tanque o el vehículo que transporte los tanques pues no se salgan del camino, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, básicamente, la clasificación va a estar de acuerdo a eso. ¿Listo? Entonces, esto es interesante porque fíjense que el Ashton, y aquí a ver, ¿ya copiaron esa parte? Entonces aquí el Ashton
¿sí? El AASHTO tiene barreras de concreto precalificadas para emplearse en puentes. Entonces, ¿qué es lo que hizo el AASHTO? Pues ya hay un catálogo de barreras que yo puedo utilizar, algunas de concreto, algunas de acero, etcétera, etcétera, que tienen una clasificación y que yo ya no necesito diseñarlas. O sea, que ya están diseñadas para soportar el vehículo. Yo lo único que tengo que construirlas tal cual como me diste AASHTO, y lo que voy a hacer, sí, es con las fuerzas que transmiten, porque yo sé que la barrera no va a fallar, con las fuerzas que se transmiten al voladizo, diseñar el voladizo. Pero ya me olvido del diseño de la barrera, ¿se entiende? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí unas imágenes de una barrera tipo tipo 80, que está clasificada TL4. ¿Listo? Entonces, la barrera tipo 80, TL4, como les comentaba, ya tiene una forma de diseño. ¿Listo? Entonces es esta barrera, ¿sí? En donde ya está ahí el detalle. Entonces usted solamente tiene que construirla con ese refuerzo, con esos estribos, con el hormigón que está en la especificación, y la barrera aguanta el golpe del vehículo que se espera. ¿Listo? Ahora, Juan ellos, Carlos, dime. espera, o sea, la barrera espera el golpe que es como que se pega de lado o espera un impacto directo así recto, una fuerza horizontal, digamos, Ya, entonces perpendicular justamente a la eso barrera. vamos. Entonces, ¿cómo es el golpe y cómo es que el AASHTO determina estas barreras, ¿no? Entonces, resulta que los tipos, esta barrera está en un campo de ensayos, ¿sí? Y pues esos ensayos se hicieron hace rato, ¿sí? Entonces, en esta barrera bien sencilla, lo que hacen es que cogen y golpean vehículos de diferentes pesos, los pequeñitos, y miran cuánto es el área de afectación cuando se golpea el vehículo. ¿Listo? Entonces, generalmente, pues un vehículo no es que se golpee directamente, totalmente perpendicular a la barrera, o sea, sería muy raro ese fenómeno, ¿no? Generalmente, pues viene con alguna inclinación. Entonces, golpean vehículos pequeños, después unos más grandes, y ven qué tanto se daña, ¿no? Y también ven qué tanto se arrastra el vehículo para poder cambiar, para que la barrera, recuerden que la barrera lo que trata es de cambiar la dirección del vehículo para impedirle que se salga del puente y vuelva a estar dentro, ¿no? Y así golpean vehículos más pesados cada vez. Y cada vez pues existen más daños, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, cada una de las barreras debe cumplir un proceso en donde se debe asegurar que adecuadamente puede contener al vehículo de diseño. Eso es básico. Ahora, usted también puede inventarse barreras. Si a usted le da la gana y dice, no, yo hago unas barreras más chéveres, pues lo puede hacer, ¿sí? Sin embargo, tiene que hacer pruebas de que la barrera esté funcionando y que cumplan, según los ensayos estandarizados del AASHTO, los requisitos del AASHTO para ser una barrera con clasificación de alguna TL. ¿Listo? Y básicamente, pues ese sería el fenómeno. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. También tenemos la colisión de un vehículo, ¿ya? Entonces, ojo, esta es el golpe de una barrera,
¿sí? La colisión de un vehículo sobre una barrera, ¿listo? Pero hay otro tipo de carga que se refiere a la colisión de un vehículo ¿sí? Y que la vamos a nombrar C sub T. Entonces, esta fuerza se refiere al choque de un vehículo con la subestructura de un puente. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que alguien se choque contra las columnas del puente o contra los estribos del puente. Ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, la fuerza ¿sí? C sub T se estima para puentes cuyos estribos o pilas o columnas, cualquiera de las dos, ¿no? Ya sabemos que prácticamente nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿sí? Se encuentran a menos de 9 metros del borde de vía. ¿Sí? Entonces, hablando del borde de vía, pues el borde por donde transitan los vehículos, ¿no? Entonces, la magnitud de la fuerza será la siguiente. Entonces, supóngase que usted tiene aquí su columna. Entonces, tiene por aquí la columnita. ¿Listo? Y esta es la superficie de rodadura. Entonces aquí tiene el nivel de rodadura. ¿Listo? Entonces, usted tiene aquí que la distancia por donde transita el vehículo, las llantas del vehículo, que sería una carga P medios, ¿sí? Esta distancia es menor a 9 metros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo usted va a determinar? ¿Sí? Entonces, si este es el nivel del terreno, usted va a decir que la fuerza es una fuerza que está aplicada perpendicularmente a la columna o al estribo. En todo caso es lo mismo, ¿no? Que tiene una magnitud igual a 272 toneladas fuerza o lo que es lo mismo, 2420 kilonewtons. ¿Listo? Y que va a estar ubicada
a una distancia de 1.5 metros sobre el nivel del terreno. .5 metros sobre el nivel del terreno. ¿Listo? Esta es una vista en elevación. ¿Ya? ¿Ya le puedo cambiar la vista en elevación? Sí, Juan Carlos, no me queda claro, o sea, ¿en qué puente, qué tipo de puente tendría la columna hacia arriba, sí? ¿O estoy yo entendiendo Puente mal lo que elevado. estoy viendo? ¿No has pasado por debajo de un puente elevado? Ah, ya, el puente está ya. Yo iba a decir esto es un puente, ¿cómo se dice? Anclado, o sea, esa es la columna donde salen los cables, dije yo. Ya No, entendí. no, o sea, aquí encima está pues el puente, ¿no? Por Ajá. acá arriba está el puente. ¿Listo? Ahora, si yo veo el puente desde la parte superior, o sea, desde arriba, ¿sí? Yo voy a tener, supongamos, aquí la vía, ¿sí? Yo voy a tener aquí la vía, aquí yo voy a tener el vehículo y por aquí yo voy a tener, o yo voy a mirar mi columna, ¿no? Entonces aquí estamos suponiendo que mi columna tiene un ancho menor o una distancia al eje de la vía menor a, ¿qué dijimos? Menor a 9 metros. Ya, esto es menor a 9 metros. ¿Listo? Este es la vía o el ancho de vía. Entonces, en altura ya sabemos que debe estar aplicada esa fuerza a 1.5 metros del nivel del terreno. ¿Ya? Sin embargo, yo voy a tener que considerar, debo considerar un ángulo de impacto que varía entre 0 grados y 15 grados. ¿Listo? Entonces yo voy a decir que mi ángulo, ¿sí? Si este es la horizontal, yo voy a decir que va a variar mi fuerza, mi vector de fuerza va a ser así, con 15 grados, C sub T, o 0 grados. 0 grados, que sería que golpee directamente el vehículo a la columna directo. ¿Se entiende? ¿Esa parte? Listo. ¿Listo? De aquí tenemos también
lo que eran las cargas hidráulicas, ¿no? ¿Listo? Entonces, en las cargas hidráulicas, el AASHTO las va a determinar como las cargas W sub A. ¿Listo? Entonces, se van a dividir en tres. Perdón, se van a dividir en siete. En siete principales. ¿Listo? Entonces, la primera va a ser la presión hidrostática. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de definir lo que serían estas cargas hidráulicas, vamos a decir otra cosa antes de escribir, ¿no? Se dividen en siete principales y se producen por la presencia de flujos de agua que atraviesan los elementos del puente. Los elementos de subestructura, pongámosle. ¿Listo? Entonces, de aquí tenemos la primera, la que sería la presión hidrostática. Entonces, ¿a qué se refiere la presión hidrostática? Pues, primero que todo, se produce cuando el suelo tiene presencia de nivel freático que afecte las columnas o las paredes de los muros de contención de los estribos del puente. ¿Listo? Entonces, prácticamente todo mundo sabemos, o bueno, esperaría que todo el mundo sabemos calcular la presión hidrostática, ¿no? Entonces, se calcula como con una variación, pongámosle, con una variación lineal, ¿sí? Lineal desde el nivel de agua hasta la profundidad Z del elemento en contacto. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo aquí mi murito de contención, supongamos que aquí está mi nivel freático.
Qué feo. A ver. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el nivel freático y pues la carga del empuje pues va a estar desde este nivel y se va a considerar como una fuerza que varía linealmente en función de la profundidad, en donde yo aquí tendría el gamma del agua, ¿sí? Multiplicada por la profundidad Z. Ya, listo. Creo que todo el mundo entendemos qué es ese nivel freático, ¿no? O esa presión hidrostática. Ahora, de ahí tenemos la presión de flujo. Entonces, la presión de flujo, ¿sí? Se refiere o se produce por la presión causada por flujos de agua que golpean y reaccionan sobre la subestructura del puente. Entonces, esto se da comúnmente cuando, por ejemplo, yo pongo una columna que está metida dentro del río, ¿sí? Del puente. O directamente en canales fluviales, donde son ríos fluviales, bueno, pues, ríos, ¿no? O que sean parte de puentes donde su cimentación de las columnas están atravesando brazos de mar, etcétera, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el mar o los ríos tienen un flujo o ¿cómo se llama? Tienen una corriente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es una corriente, ¿listo? Y entonces yo lo voy a calcular como ustedes calculaban con mi amigo Sixto, ¿no? Entonces yo tengo que la presión, ¿sí? Va a ser igual, aquí hay una ecuación, en donde siempre es la velocidad del cauce al cuadrado, ¿sí? Entonces básicamente eso sería el detalle, ¿no? Entonces, esto es presión, o sea que esto me va a dar en kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces, ¿yo cómo calculo? ¿Sí? ¿Cómo yo calculo o meto esta presión en mis estructuras? Pues para por aquí pues me falta, digamos, B es la velocidad del flujo para época de o para niveles de inundación para la inundación de diseño, ¿sí? Y para la inundación de control. Entonces, esto está en metros por segundo, porque es una velocidad. Y C sub D es un coeficiente de arrastre de pilas. Perdón, para pilas. Para pilas o columnas. ¿Listo? Entonces, ese coeficiente C sub D
va a tener aquí a ver, déjenme se actualiza la tablita. Listo. Esta velocidad del flujo se toma la que está en la superficie del río, digamos, ¿no es cierto? Que es la más rápida. Claro, o sea, la velocidad. Lo que pasa es que cuando tenemos este tipo de estructuras, así como cuando yo estimo la fuerza sísmica, ya no puedo coger y sacarla del código para el diseño, ¿no? Entonces yo tengo que hacer estudios específicos de la velocidad del flujo en época de inundación, en época de control, así como tengo que hacer un estudio específico de amenaza sísmica, donde se investiga la velocidad de onda de transferencia y cómo se amplifica la señal sísmica en el sitio donde van a estar las pilas. Entonces, todo eso ya son estudios específicos, ¿no? Listo. Entonces, ahí tenemos dos, la velocidad del flujo, ¿ya? De ahí tenemos la carga lateral. Entonces, la carga lateral, ¿sí? Es una presión lateral uniforme distribuida que actúa sobre la subestructura formando un ángulo de θ grados respecto al eje longitudinal de las pilas. ¿Listo? Entonces se calcula igual una presión, tengo un coeficiente, C sub L y B cuadrado. ¿Sí? Donde aquí, pues, lo que tendríamos es que el coeficiente C sub L va a ser un coeficiente que depende del ángulo de ataque del flujo, ¿no? A ver, déjense, actualiza. Esto debería estar como por aquí. Está actualizándose, thinking. Listo. Ya. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, pues, la presión lateral, ¿no? De ahí tenemos cuarto. A ver, no. Este sería 1, 2, 3. Ah, sí, cuarto. Tenemos lo que se llama la carga de oleaje. Entonces, la carga de oleaje es más que todo cuando estamos en estructuras expuestas al mar. O mejor dicho, pongámosle, principalmente para estructuras expuestas al mar. ¿Listo? Entonces, para el cálculo de estos, ¿sí? Las olas producen un efecto hidrodinámico
en donde la masa de agua genera fuerzas impulsivas y convectivas que golpean la subestructura de los puentes. ¿Listo? Entonces, evaluar estas fuerzas, ¿sí? Es algo bien complejo, es bastante complejo, ¿no? Para pilas o columnas con diámetros menores a 60 centímetros, esta fuerza se desprecia. ¿Listo? Entonces no vamos a entrar más en detalle. Ahí Juan, dile que estás en clase, que te llamen después. Bueno, de ahí. Quinto, empuje hidrodinámico. Juan Carlos, antes de que avances, que me llamaron acá en la casa. Tengo una pregunta sobre la del oleaje fuera de los puentes. Para sectores con, digamos, con peligro de que haya un tsunami, yo tengo que tomar en cuenta, digamos, para construir un edificio, esto, o sea, para las personas de abajo y que sea algo así. El efecto del diseño de tsunamis, claro. O sea, cuando tú diseñas estructuras que estás esperando que sufran efectos de tsunami, ahí hay un montón de requisitos. Por ejemplo, en Japón ya existe código para diseño de estructuras de este tipo. Acá nosotros no tenemos esa cosa. ¿Sí? Y, o sea, el concepto es que no deberías hacer que construir estructuras que estén tan cerca del mar que puedan sufrir un efecto de tsunami, ¿me entiendes? O sea, ese sería el concepto. Pero a veces es imposible, ¿no? Las zonas más bonitas están justo al lado de la costa. Y ahí es donde construyen las casas más caras, ¿no? Eso no tiene sentido, pero bueno. Y bueno, igual allá vamos a vacacionar, ¿no? Bueno, también es chévere, ¿no? Pero entonces sí, se debería considerar ese, ¿no? ¿En qué estaba? Empuje hidrodinámico. El empuje hidrodinámico se produce... Ay. ¿Sí? Por masas de agua al ocurrir un sismo. ¿Listo? Entonces, esta parte también, igual que la del oleaje, ¿sí? El sismo produce también un efecto hidrodinámico, ¿no? Entonces, se pueden estimar con ecuaciones empíricas como las de Westergaard.
hidrodinámico. Uy. Y el último, que sería la socavación. Entonces, todo el mundo ha visto el efecto de la socavación, ¿no? Entonces, la socavación se debe considerar. A ver, primero definamos qué es la socavación, ¿no? Entonces, la socavación es la pérdida del material de apoyo, del material granular de apoyo, ¿sí? De pilas y estribos. Pilas / columnas y estribos de un puente. ¿Listo? Entonces, se debe considerar para el análisis de los estados límites de resistencia y servicio. Ahora, nosotros sabemos qué es la socavación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, o cómo se les ocurre que yo debería cuidarme de que la estructura no sufra de socavación, ¿ya? Entonces, esto se hace, el nivel de socavación de un cauce, generalmente de río, para estimar eso, los ingenieros hidráulicos pueden hacer batimetrías. ¿Saben qué son batimetrías? Hagan de cuenta que no tiene nada que ver con Batman, ¿no? Batimetrías son como hacer un plano, pero un plano topográfico, pero debajo del mar o debajo del río. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, se llaman batimetrías. El Gustavo por ahí alguna vez les puso a los estudiantes que si batimetrías tenía que ver con algo de Batman y alguien dijo que sí, entonces por eso me acordé, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que es eso, es sacar las curvas de nivel de cómo es el cauce del río o el mar, debajo del mar, lo que sea. Eso es una batimetría. Entonces, cuando se hacen esos estudios, los hidrólogos y los ingenieros marítimos saben, según el flujo y saben, según los depósitos, dónde se arrastra el material, o sea, dónde se socava el material y dónde se almacena, en cambio, el material. Porque el río está en constante intercambio. El material se arrastra de un lado, pero se deposita en otro. Eso es lo que pasa siempre en los ríos. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros debemos hacer y debemos garantizar es que del estudio de socavación se obtiene la profundidad máxima de socavación. Y se debe garantizar, antes de y nunca coma, y se debe garantizar que el nivel de sedimentación
esté por lo menos un metro por debajo. ¿Listo? Entonces yo ya sé cuánto se va a socavar. Yo ya puedo saber entonces que mi columna, pues si ya me dicen que del nivel que está se va a socavar de aquí a 25 años 2 metros, pues yo cojo y me profundizo un metro más para adelantarme al problema de la socavación, de tal forma que el puente no quede nunca sin cimentación o sin un estrato firme de cimentación. ¿Listo? Bueno, la próxima clase vamos a mirar las cargas de viento W sub S y W sub L. La próxima clase voy a tomar la preparación que era para hoy. ¿Listo? Entonces, no se olviden preparar ese material. ¿Listo? Entonces, que tengan una excelente resto de tarde y nos vemos el día miércoles. Muchas gracias. Eso, Juan Carlos, Claro, chao. Juan Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Juan Gracias, Carlos. Juan Carlos. Gracias. Chao, que estén bien. Gracias, profe. A ti, que estés bien. Chao. Gracias, profe. Chao, Pedrito.